iniciamos con una nueva serie que se llama Menos es más. Dígale al vecino que tiene a un lado: menos es más. Menos es más. Y bueno, pues gloria a Dios porque hoy podemos iniciar esta serie tan esperada. Y bueno, vamos a leer la palabra de Dios en 1 de Juan 4:4. Quiero que lo lea fuertemente al mismo tiempo junto conmigo. ¿Está listo? Dice así: porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Amén. ¿Cuántos necesitaban escuchar esta promesa de Dios? ¿Cuántos necesitaban un recordatorio que estoy seguro esta semana o en este mes has visto muchas situaciones que han tratado de derrumbarte, situaciones que han tratado de desanimarte? No levanten la mano, yo sé que la mayoría hemos pasado cosas así, ¿verdad? Pero hay momentos en la vida donde nos sentimos abrumados, ¿cierto? Hay momentos en la vida donde nos sentimos afligidos, pequeñitos ante la situación. Hay momentos en la vida donde sentimos que ya no podemos más. ¿Nos ha pasado? Pues tenemos esta promesa de Dios. Dice la palabra en 1 de Juan 4:4 que el que vive dentro de ti es más grande que lo que estás enfrentando allá afuera. Amén. El que está dentro de ti es más grande que la suma de todas tus circunstancias. Pueden decir amén. Dios es grande en tu vida, pero necesitamos descubrirlo, experimentarlo, convencernos. Me gusta decir que todas las bendiciones de Dios para ti tienen tu nombre. Amén. Todo lo que Dios ha planeado darte en la vida ya tiene tu nombre. Dice la palabra de Dios, y les animo a que lo escudriñen y lo lean y lo busquen en Efesios 1:3 y Efesios 2:6, dos versículos claves para tu vida. Dice aquí que Dios ya te heredó. Amén. Dios ya te heredó, y no te heredó con cualquier cosa. Dice que ya fuiste heredado con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero también lo personaliza. Dios es un Dios personal. Dios no es un Dios solamente de masas, pero Dios puede tener y quiere tener una relación personal contigo. Amén. Tú puedes imaginar una multitud de personas caminando por el centro, y tú en medio de toda esa multitud, pues Dios te conoce. Y dice la Biblia que te conoce tan bien que hasta sabe con cuántos cabellos cuentas en tu cabeza. Qué bueno que a algunos le damos pocas molestias al respecto, ¿verdad? Pero Dios sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Yo quiero mucho a mis hijos, pero nunca he contado los cabellos que tienen en su cabeza, ¿sí? Imagínense un día Caleb dormido y yo contándole los cabellos, ¿no? Eso nunca lo haría. ¿Por qué? Porque sería imposible. Pero Dios tiene conciencia de cuántos cabellos hay en tu cabeza. ¿Qué quiere decir con esto? Que le importas. Amén. Le importas mucho. Dile al vecino: le importas bastante a Dios. Le importas mucho a Dios. Amén. Amén, amén. Y bueno, hay días que no nos sentimos tan importantes para Dios, o nada más me ha pasado a mí. Hay días que las cosas no están funcionando para sentirnos los más amados de Dios, o nada más me ha sucedido a mí. Creo que todos hemos pasado por días donde no nos sentimos victoriosos, donde no nos sentimos fuertes, pero recordar esta promesa nos fortalece. Hay días pequeños, hay días muy simples, hay días demasiado básicos, hay días donde no estamos viendo lo que desearíamos ver. Y bueno, venimos a la iglesia y siempre escuchamos que la palabra nos recuerda de nuestra identidad, nos recuerda de quiénes somos en Cristo, de cómo la Biblia es como un espejo que nos muestra la imagen que Dios tiene de nosotros. Y dice la palabra que tú eres vencedor, que tú eres un hijo amado, que eres victorioso. Pero confrontamos nuestras realidades y decimos: no me siento victorioso, ¿verdad? Porque el ser humano lo primero que hace es validar su realidad. ¿Cómo? Pues corroborando lo que es tangible, lo que es físico, lo que se puede tocar. Y al final dejamos las promesas de Dios que son espirituales. Pero el justo no va a vivir por lo que ve. Dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Amén. ¿Puedes decirlo conmigo? El justo por la fe vivirá. Entonces tu vida no debe depender de lo que esté pasando o no esté pasando.
¿Recuerdan a Tomás? Este hombre incrédulo que se acerca a Jesús, el discípulo incrédulo que se acerca, y él dice: primero ver para creer. ¿Qué quería hacer Tomás? Pues ver los orificios que Jesús recibió en su cuerpo estando en la cruz, y ahora Jesús resucitado. Y este hombre decía: no, no puede ser, a mí me lo cambiaron. Primero ver para creer. Él quería ver evidencias. Entonces Jesús, ¿qué le contesta a Tomás? Más bienaventurado es aquel que no viendo ha creído. Amén. Entonces no tenemos que ver para creer, más bien creemos y entonces vemos. Amén. Esa es la fe. Diga conmigo: primero creemos para luego ver. Primero le creemos a Dios y entonces vemos las cosas suceder. ¿A cuánto les gusta la decoración minimalista? La verdad, ¿sí? ¿No? Aquí nos dividimos en dos grupos, ¿verdad? ¿Sí? Hay a quienes les gusta el minimalismo, pero a veces el minimalismo se pasa, ¿verdad? Hay cosas demasiado minimalistas. A mí me gustan los espacios abiertos. A mí me gusta el espacio, me gustan las paredes limpias, no tan cargadas, ¿verdad? Pero hay otros tipos de decoración y el gusto se rompe en géneros. ¿A cuánto les gusta lo ecléctico? ¿Qué es eso? ¿A cuánto les gusta la decoración ecléctica? ¿Saben qué es ecléctico? Cuando haces que todo combine porque combina, ¿no? Entonces revuelves muebles de la abuela con muebles que te dieron cuando te casaste. Nosotros fuimos muy eclécticos desde que nos casamos, ¿no? No lo planeamos, pero terminamos siendo muy eclécticos, ¿no? Y ahora ya estamos así como queriendo movernos al minimalismo. Pero bueno, ahora que estuvimos viajando, nos gustó mucho aprender un poco más acerca de las arquitecturas. ¿Hay algún arquitecto por aquí? Ay, qué bueno, voy a poder hablar con más libertad. Luego me siento así como muy juzgado con lo que estoy diciendo. Pero bueno, hay distintos tipos de arquitectura. Esta arquitectura que ustedes ven es muy antigua. Es arquitectura del medievo, de la Edad Media, de por allá de los años 1500, 1600. ¿Alguien sabe cómo se llama este tipo de arquitectura? Gótica. ¿Quién dijo? No le dé ay, hermana, muy bien. Ya ve, le dije voy a ir a estudiar arquitectura y no me hizo caso. No, no es cierto. Gótico. Este es diseño gótico. Y lo gótico se define está muy cargado, ¿verdad? De decoración, pero también hay muchos picos, hay demasiada decoración en lo gótico. Entonces, a lo largo de la historia vemos cómo la gente va cambiando de arquitecturas porque se cansa de los extremos, y vemos después que viene un tipo de arquitectura más simple, y esta segunda arquitectura es más austera. Se llama barroca, lo barroco. En México, en el sur de México, hay muchísima arquitectura barroca que viene de lo gótico, pero menos excéntrico, menos cargado, más limpio, más natural. Pero después de lo barroco viene una nueva tendencia. Estoy hablando en periodos distintos de la historia. ¿Y alguien sabe cómo se llama este tipo de arquitectura? Lo voy a decir porque se puede confundir muy fácilmente. Se llama rococó. El estilo rococó. Cuando uno visita ciertos países en Europa, va uno viendo cuáles fueron las influencias, ¿no? De acuerdo a la arquitectura. El rococó fue una reacción a lo barroco. Los que rediseñaron la arquitectura dijeron: no, lo barroco está muy sencillo, como que le falta color, como que es demasiada piedra caliza, vamos a meterle pintura. Entonces el rococó se caracterizó porque introdujo color y perfeccionó las líneas. Ya no eran así como tan difusas, eran otra vez marcadas. Pero luego viene un nuevo tipo de arquitectura. Ya ven, hasta clases de arquitectura les damos aquí en Gracias y en Fin. Nos culturizamos, ¿verdad? Tenemos un nuevo estilo que viene ya en nuestro tiempo, en nuestro siglo. Esto es en el siglo pasado. Pareciera muy lejos, pero la mayoría nacimos en el siglo pasado, ¿verdad? Estamos hablando de 1920, 1930, y a esta arquitectura se le llama Art Deco. Es arquitectura Art Deco. Ya empezamos a familiarizarnos. ¿Cuántos han visto casas de este estilo? Para acá por Tierra Blanca hay muchas, ¿no? Así con esa arquitectura. Yo creo que Perla vivió su infancia en una casa más o menos así, ¿verdad? Sí, Art Deco. Ya son líneas más limpias. Esto era muy moderno en el siglo pasado a inicios, ¿no? Pero hoy en día avanzamos hasta lo minimalista.
¿Se da cuenta cómo el ser humano se va de lo complejo a lo simple? Pero cuando ya estamos en la simpleza queremos volver a lo complejo. ¿A cuánto les gusta tener una vida minimalista? ¿A cuánto les gustan los sueldos minimalistas? Todo depende en qué apliquemos el minimalismo, ¿verdad? Hay días minimalistas en nuestras vidas. El minimalismo es bueno cuando se enfoca en la simplicidad y cuando tiene como propósito que esto nos enfoque en lo relevante. Estamos de acuerdo que estamos viviendo días de mucho ruido en cuanto a información, ¿verdad? Basta con que oprimas un clic ahí en el buscador de Google y encuentras millones de páginas ofreciéndote información sobre algún tema. Eso puede ser muy abrumador, pero nos damos cuenta que después esa temporada cambia y vienen días de provisión y después volvemos otra vez al minimalismo, ¿verdad? El profeta Habacuc vivió una temporada así. Y en esa temporada donde Habacuc estaba desesperado porque estaban esperando las promesas de Dios y parecía que no llegaban, Habacuc desde lo más profundo de su corazón fue inspirado y nos legó esta porción de las escrituras inspirado por Dios mismo. Y dice así, léalo fuerte conmigo y seguramente se va a identificar como yo. Dice así, no es cierto, todavía no. Iba a poner unos ejemplos de minimalismo aquí, miren, a ver si se alcanza a leer. ¿Qué dice? Restricción, precisión, creatividad y pánico. Es cierto, ¿no? Y esta es la pasta de dientes. La pasta de dientes. Dice 90%. No alcanzo a leer. ¿Alguien puede leer? No se aprecia, ¿verdad? Bueno, dice que esto nos alcanza para los próximos 4 meses, ¿no? Y esto nos lo acabamos como en un mes, algo así. Bueno, son percepciones del minimalismo. Pero vamos a leer Habacuc capítulo 3 versículo 17. Lo leemos fuertes al mismo tiempo, por favor. Dice: aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en Dios mi libertador. Amén, gloria a Dios. Este profeta estaba desesperado porque no veía respuestas. Y es fácil creer que Dios es fiel cuando hay respuestas, pero cuando las respuestas parecen tardar, cuando lo que estamos pidiendo en fe no llega todavía, entonces ahí empezamos a tener una crisis, ¿verdad? Y empezamos a desesperarnos. Pero Dios nos recuerda que Él sigue siendo Dios cuando hay y también cuando no hay. Él tiene cuidado de nosotros. Y el que no haya fruto en tus olivos no significa un abandono de Dios. O el que no haya ovejas en el redil no significa que Dios te esté ignorando. Pero hay momentos así. Yo les llamo temporadas minimalistas. Y precisamente vamos a hablar de un hombre en la Biblia, un relato que le da sentido a la austeridad. Y estoy hablando de un personaje muy característico. No es el personaje más popular en la Biblia. Yo creo que le gana a Moisés en índices de popularidad y muchos otros personajes. Pero cuando meditamos en la vida de este hombre, tenemos una gran enseñanza frente a nosotros. Y estoy hablando de Gedeón. ¿Cuántos han escuchado de Gedeón? El domingo pasado algunos escucharon, ¿verdad? Porque fue la introducción. Gedeón. Y vamos a leer en Jueces capítulo 6 versículo 12. Ustedes pueden seguirme aquí en la proyección. Vamos a entrar en contexto. Antes les comento, Gedeón es un personaje que está viviendo en un momento muy crítico para el pueblo de Israel. Gedeón pertenece al pueblo de Israel, pero recordemos que Israel se dividía en tribus. Gedeón pertenecía a la tribu o a una de las tribus que no pudo entrar a la tierra prometida, y esto fue porque ellos así lo eligieron. Gedeón pertenecía a la tribu de Manasés, y había otras 2 tribus que no creyeron que había algo bueno allá adentro. ¿Cuántos recuerdan el relato de Canaán y el pueblo de Israel caminando por el desierto por 40 años? Y cuando ya están en la frontera de la tierra prometida, estas 3 tribus dan un paso atrás y dicen: pues fíjense, Josué y Caleb, que nosotros
Ya analizamos bien la situación y les vamos a dar chance a todos de entrar. Nosotros no vamos a hacer gandallas, nos vamos a quedar afuera, porque afuera vemos que hay algunos terrenos llenos de pastos, tenemos mucho ganado y pues mejor ustedes posean allá adentro. ¿Saben qué? No era una actitud de fe, no era una posición de fe. A veces nosotros ponemos excusas, ¿verdad? Para, con que me quede con esto está bien, ¿para qué arriesgarme tanto yendo por más, verdad? Si aquí tengo lo seguro. Y la verdad que Dios no quiere que te quedes con lo que consideras seguro. Él quiere llevarte a lo mejor. Él quiere darte lo mejor. Él quiere a veces empujar un poquito más tu fe. Y Gedeón pertenecía a una de esas tres tribus, la tribu de Manasés. Entonces están viviendo tiempos de gran austeridad. Y precisamente el pueblo o la tribu de Gedeón es la más afectada por pueblos enemigos que llegaron al mismo tiempo. Eran los pueblos de Madián, los madianitas y los amalecitas. Estos dos pueblos vinieron y cada vez que la tribu de Gedeón, la tribu de Manasés, cultivaba y cosechaba, todos estos pueblos venían y les robaban y les quitaban lo que producían. O sea, se esforzaban mucho por sembrar y cultivar y todo el fruto se los robaban constantemente. Entonces, ya en contexto, ya entendiendo qué es lo que estaba viviendo el pueblo de Israel, podemos entender lo siguiente. Vamos a leerlo y dice así: Jueces 6:12. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. En el versículo 12 dice: entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, por favor lean lo que el ángel le dijo. Dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Ok. En el 13 dice, Gedeón responde, dice: Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Versículo 14 dice: entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con esta tu fuerza y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan, lea esa parte subrayada, dice: mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés. ¿Y qué más dice? Y yo soy el de menor importancia en mi familia. Ok, voy a hacer una pausa hasta aquí. Este fue un encuentro tremendo para Gedeón, porque Gedeón, la Biblia dice que él estaba desgranando esas espigas de trigo. Él estaba trillando en el fondo de un lagar. Un lagar no es para eso. Un lagar es para hacer vino, es donde se pisa la uva y se hace el vino. Pero encontró Gedeón ahí un refugio, y personalmente yo creo que él estaba acobardado. Él se estaba ocultando de los enemigos. No era el mejor momento de su vida. Era un momento minimalista, era un momento de escasez, era un momento como el que dice Habacuc: no había fruto, no había abundancia. Entonces el ángel se le aparece, y yo quiero que ustedes pongan especial atención en las palabras que usa el ángel para referirse a Gedeón. Le dice: guerrero valiente. En otra versión dice: varón fuerte y valiente. Y dice: el Señor está contigo. Quiero decirte que en los momentos de mayor debilidad, Dios no te nombra por lo que aparentas. Dios te nombra por lo que Él ve en la eternidad. Amén. En un momento de debilidad tú puedes tener un concepto muy pobre de ti mismo. El mundo le llama a este autoconcepto autoestima, ¿verdad? Hay momentos donde tu autoestima está por los suelos, donde no te sientes seguro para la siguiente etapa o dar el próximo paso. Pero si tú escuchas a Dios frente a ti, Él te va a decir: mujer fuerte, hombre próspero, persona victoriosa, el Señor está contigo. Amén. Entonces hoy yo quiero hablar de 3 razones por las cuales Dios aún está empeñado en hacer mayores cosas contigo. Amén. La predicación antepasada se llamó: estás a tiempo.
Porque muchas veces pensamos que ya no estamos a tiempo, que los mejores días ya quedaron atrás, que aquellos días donde yo experimenté a Dios de manera grande ya no van a regresar. Pues quiero decirte que además de que estás a tiempo, Dios tiene 3 razones por las cuales está empeñado en hacer mayores cosas contigo, en ti y a través de ti. Amén. Dilo conmigo: Dios quiere hacer cosas conmigo, en mí y a través de mí. Gloria a Dios. Dios tiene propósitos para ti. Dios no te ha abandonado ni lo hará. Él no puede abandonarte. Y quiero decirte que el enemigo de lo mejor de Dios no es lo peor. El enemigo de lo mejor de Dios. Dios quiere darte lo mejor, pero ¿qué impide? ¿Qué te priva de lo mejor de Dios? La lógica nos dice, pues lo peor. No, no somos tontos, ¿verdad? Nadie diría, pues Dios me quiere bendecir, pero no, yo quiero maldiciones. Nadie haría eso, ¿verdad? O Dios quiere proveerme, pero no, yo quiero escasez. Nadie en su sano juicio pensaría de esta forma. O Dios quiere darte salud. No, yo prefiero enfermedad, me mantiene más humilde, más consciente. Nadie va a pedir enfermedad. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. Pero entonces, ¿qué es el enemigo de lo mejor de Dios? Se van a sorprender porque es algo que escogemos siempre. Y es lo que consideramos lo bueno. Lo bueno puede ser el peor enemigo de lo mejor, porque cuando creemos haber encontrado lo bueno, ahí nos quedamos. ¿Qué decimos? Sí necesito de Dios, pero aquí está bien, ¿no? Con esto es suficiente. Y Dios se queda con las manos llenas para sorprenderte con más, pero no quieres llegar ahí. Los humanos nos saboteamos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Los humanos nos ponemos topes, nos ponemos límites. Los humanos nos conformamos. Se va a oír fuerte lo que diré, pero quedarte con lo bueno puede ser mediocridad cuando sabes que Dios tiene algo mejor. Amén. Dios tiene algo mejor y es fe, es por fe. Dios quiere hacer más en tu vida, pero necesitas reducirte. Y a lo mejor no necesitas, ya lo estás. Quien se sienta reducido en esta etapa de su vida, no tenga miedo, porque lo mejor viene. Lo mejor está siendo preparado para que lo recibas. Tiene sentido cuando Jesús dice: el que quiera hallar su vida, o el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero dice: el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué va a pasar? La hallará. Tiene sentido cuando hablamos de lo mejor de Dios. Amén. Hay 3 razones por las cuales Dios quiere hacer mayores cosas en nuestras vidas. Y vamos a ver cuál es la primera. Número 1, Dios quiere hacer cosas mayores contigo. Número 1, porque eres el candidato para lo mejor de Dios. Amén. Dilo conmigo: soy el candidato para recibir lo mejor de Dios. Cuando tú ya no puedes hacer, eso es atractivo para Dios. Cuando tú dices, o cuando tú sabes que eres incapaz o eres débil, eso es atractivo para Dios. Quiero que pienses por un momento a lo largo de toda la historia bíblica. Piensa en todos esos personajes de la Biblia. Dime tú quién de ellos era autosuficiente y Dios le usó con su autosuficiencia. O dime tú quién no necesitaba a Dios, pero casualmente Dios se empeñó en usarlo. El patrón que vemos repetirse en la Biblia es ver hombres y mujeres que están luchando con su inferioridad. Hombres o mujeres que están luchando contra su escasez. Personajes vivos de carne y hueso, vulnerables como tú y como yo. A veces pensamos que las cosas extraordinarias que suceden en la Biblia solamente le sucedieron a personas privilegiadas. Pero si tú hubieras estado ahí presente, te hubieras dado cuenta que cualquiera de nosotros habría también calificado para un milagro de Dios. Ahora, lo emocionante de la Biblia es que se mantiene actual. La Biblia no cambia. El cielo y la tierra pasan, las arquitecturas cambian, las tendencias cambian, los gustos cambian, pero la verdad eterna de la palabra de Dios permanece fiel. Amén. Y me impresiona cómo la Biblia, un pequeño fragmento de la palabra de Dios, trajo esperanza a toda una generación. ¿Qué te gusta? Hace algunos miles de años, y hoy en día la palabra de Dios sigue teniendo el poder de traer esperanza a esta generación. Amén. Así que seguimos siendo el género humano, necesitados, con carencias, con necesidades, con retos que enfrentar.
Pero si tú piensas que para que Dios haga algo mayor en tu vida, tú necesitas ser perfecto o tú necesitas echarle ganas para merecerte la intervención de Dios, quiero decirte que eso no te hace candidato para la intervención de Dios. Voy a decir algo bien profundo y hasta van a decir: wow, Alonso viene bien iluminado, ¿verdad? Pero Dios ayuda a los necesitados. Ay, qué profundo, ¿verdad? Pero esta es una verdad. Dios ayuda a los necesitados. ¿Alguien ha leído aquí el sermón de las bienaventuranzas? Es increíble. Jesús está enfocado en los que carecen, a los que les falta paz, a los que les falta ánimo, a los que les falta gozo, a los que les falta alimento, a los que les falta un destino, un futuro, una esperanza. Todos ellos, dice Jesús, bienaventurados. ¿Sabes por qué? Porque si tú tienes las manos llenas de ti, no hay manera que Dios pueda hacer más. Pero si el día de hoy tú reconoces tu necesidad, si el día de hoy tú reconoces que tu lucha ha llegado a un límite, si el día de hoy tú reconoces que te has esforzado y agotado, pero no has logrado lo deseado, felicidades, porque estás en un buen momento de tu vida, en un minimalista momento de tu vida que te ha facultado como candidato de Dios para lo mejor. Amén. Wow. Dios ayuda a los necesitados. ¿Hay algún necesitado por aquí? ¿Hay alguien que necesita la intervención de Dios en su vida real? Aquí tienen a uno. Aquí tienen a uno que todos los días necesita la ayuda de Dios. Amén. Platicaba con un buen amigo mío que tiene poco conociendo de Cristo, y él me decía: híjole, qué padre que tú no te enojas y que tú no te frustras y que tú siempre estás de buenas y que estás así animoso. Y me imagino que alguien así tiene que ser quien dirija una iglesia, ¿verdad? O sea, faltó que dijera: pues qué padre que eres perfecto, ¿verdad? Entonces yo le digo: te voy a dar un consejo. Pregúntale a Perla cómo soy. Pregúntale a Perla cómo soy el lunes en la mañana, el miércoles. Ay, es así, miren, una montaña rusa en declive, ¿verdad? ¿Cuántos tienen una conducta así entre semana, verdad? Días buenos, emocionantes, felices, días terribles. Todos somos humanos. Entonces yo le decía a mi amigo: ¿sabes por qué tú ves esto? Porque lo que tú ves es Jesús, es Cristo. Yo necesito depender de Él para esto que hago. Y cada día Él es mi fuente. ¿Y qué hago cada día? Vaciarme de mí, vaciarme de mis intentos fallidos, vaciarme de mi recursividad humana. Mi recursividad humana me falla. A veces planeo humanamente un gran día y termina siendo una catástrofe. Pero cuando yo vengo a Cristo y le digo: Señor, solamente tú puedes hacer las cosas, solamente tú puedes darme victoria, y empiezo a hacer a un lado lo que yo consideraba valioso, Él me da lo mejor. Amén. Él me da la mejor fuerza, Él me da el mejor ánimo, Él me da la mejor pasión. Y si Él lo puede hacer conmigo, también lo quiere hacer contigo. Amén. También lo quiere hacer contigo, independientemente a qué te dediques. Si eres un experto de la salud, Dios quiere usar tus manos, no para hacer nada más lo humanamente posible, pero para intervenir divinamente a través de tu vida. Si tú eres un educador, haz tu trabajo bien, pero Él quiere hacer lo mejor a través de ti. Y no solo vas a educar, vas a influenciar con la vida celestial a la vida de esos educandos o alumnos. Amén. Si tú estás en un pequeño negocio atendiéndolo porque ese es tu trabajo, no minimices cómo Dios te puede usar, o no desprecies la forma en que Dios te puede usar. Puede ser un punto clave en ese lugar para una obra preparada de Dios. Amén. Pero eres candidato para lo mejor de Dios porque has vaciado tus manos de tus propias fuerzas. Y me encanta cómo el ángel de Dios le dice a Gedeón: tú, varón fuerte, valiente. Y el día de hoy Dios te ve y dice lo mejor de ti, porque ese es el diseño que Él tiene de ti. Amén. Fíjense cómo dijo Gedeón. Dijo: ¿por qué nos sucede todo esto? En el versículo 13. Y después, ¿qué dijo? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el de menor importancia de mi familia. O sea, ese hombre tenía la autoestima por los suelos. Ese hombre realmente sabía que si llegaba a pasar algo, no sería jamás por su propia capacidad. Y a veces es necesario entender nuestros límites como seres humanos. Dios quiere darte lo mejor. Amén.
Y número dos, ¿por qué Dios quiere hacer mayores cosas contigo, en ti y a través de ti? ¿Qué dice aquí? Número dos, porque ese es su diseño o plan original para ti. ¿Puedes decir amén? El plan que Dios tiene para ti es ese. ¿Te has dado cuenta cómo todos tenemos una necesidad de trascender como seres humanos? Todos tenemos la necesidad de dejar algo. Estábamos en estos países de Europa hace menos de un mes y estábamos específicamente visitando Venecia. Llevamos un grupo de personas y estábamos visitando diferentes lugares. Cada vez que yo he ido a Europa, siempre cambia mi visión de las cosas. Y en esta ocasión que fui, yo estaba muy enfocado en el arte, en la arquitectura, en lo que hombres y mujeres hicieron. Y me impresionaba mucho escuchar la información que daban los guías. Decía una de las personas, una de las guías, decía: este templo, para poder construirlo, duraron hacer alrededor de 200 años. 200 años, o sea, hubo gente que no vio terminada la obra en la cual invirtió toda su vida, invirtió todos sus años, los mejores años. Y luego había como un mural, no sé si llamarle mural, pero era así en el techo. Era un paisaje impresionante para esos tiempos. Pensar cómo se subieron allá arriba a pintar y estar años, no días, años en esta posición, dándole forma a ese paisaje tan tremendo. Y uno de los artistas murió ahí, se cayó y murió. O sea, terminó el mural, terminó su obra de arte, cayó y murió. O sea, no vivió para los halagos, los aplausos, la fama que generó ese mural. Y hoy en día es súper famoso, pero él murió ahí. Entonces me estaba pensando, ¿cuál es el deseo del ser humano de dejar algo plasmado para ser recordado? No nos damos cuenta, pero muchos de nosotros dedicamos nuestra vida para lograr algo que genere apreciación, para sentirnos valiosos, y parece que no todo el mundo lo nota. A veces estamos esmerados en sacar adelante algo en nuestras vidas, pero yo quiero decirte que esa necesidad y deseo Dios lo puso en ti para recordarte que para Él ya eres importante, ya eres valioso. No lo serás, ya eres importante y valioso. Amén. Eclesiastés 3:15, no sé si lo tengo aquí. Sí, aquí lo tengo. Es un texto bíblico que leímos hace 2 domingos y nos hizo bastante ruido. Por favor, lee conmigo Eclesiastés 3:15. Dice: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Wow. Es muy cortito, pero es muy profundo. Es como para leerlo muchas veces, ¿verdad? Hay gran profundidad en este texto bíblico. Dice que aquello que fue delante de Dios ya es, y aquello que ha de ser delante de Dios fue ya sucedió. O sea, tú y yo nos esmeramos por trascender, por dejar algo que haga que la gente nos recuerde, y Dios ya tiene un diseño de ti. O sea, tú ya fuiste delante de Dios, tú ya eres delante de Dios, tu valor es real delante de Dios. Dios tiene el poder de validarte en un instante y mostrarte quién eres. Me encanta esa escena en la que Jesús pregunta a los discípulos: a ver, muchachos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y empezaron: pues algunos dicen que eres un profeta, algunos dicen que eres solo un hombre, algunos dicen que eres la reencarnación de Elías. Y empezaron a decir disparatadas. Entonces Jesús dice: ok, la gente dice, pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? Me interesa saber qué piensan ustedes. Y Dios puede hacerte la misma pregunta hoy. ¿Quién crees tú que soy yo? Que Dios te pregunta: ¿quién soy yo para ti? Realmente, ¿quién es Dios para ti? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué vienes a la iglesia? Podrías estar dormido hasta tarde el domingo, ¿verdad? Pero ¿por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué te sientas a escuchar media hora, una hora, una prédica? ¿Por qué? Porque crees que Dios es. En descubrir quién es Dios para ti, Jesús dice: ¿quién soy yo para ustedes? Le dice a los discípulos. ¿Saben qué? Los discípulos se quedaron callados. Y Pedro, ¿verdad? Él levanta la manota, como siempre. Y yo imagino a todos los discípulos. Tenía que ser Pedro, ¿no? O sea, ya sabíamos que Pedro iba a contestar, ¿no? Y yo creo que todos hasta se sentaron así a esperar una disparatada mayor.
Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Wow. O sea, Pedro, el que siempre metía la pata, ahora estaba diciendo una revelación eterna. Pedro tuvo revelación. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuál era el menos inteligente de todos los discípulos? Pedro. No menos inteligente. Tenía una inteligencia emocional casi nula, yo creo, ¿verdad? No sabía controlarse. Fue y le cortó la oreja a un soldado cuando Jesús fue entregado en el huerto. Era un hombre impetuosamente espontáneo. Cometía muchos errores, pero Pedro sabía que no podía confiar más en él mismo. Pedro sabía que él la regaba. Entonces, cuando Jesús hace una pregunta tan profunda, pues ahí Dios puso sabiduría y Pedro contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y sabes qué hace Jesús? Bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, tu respuesta no viene de fuentes humanas. Tu respuesta no viene de tu gran IQ, ¿verdad? Tu gran coeficiente intelectual. No, tu respuesta fue inspirada por mi Padre Celestial, ¿sí? Tu escasez de conocimiento fue un atractivo para Dios depositar sabiduría. ¿Qué quiere decir? ¿Que debemos hacernos tontos para que Dios pueda darnos sabiduría? No necesitamos. Hay áreas donde somos ineptos. Hay áreas donde no sabemos qué hacer. Hay áreas donde ya somos débiles. Es más, ¿qué haces cuando alguien se acerca a ti y te dicen: oiga, usted que tiene una familia tan armoniosa, tan equilibrada? Y tú dices: es que no vives aquí, ¿verdad? Sí. Pero ¿sabes qué está viendo la gente en ti? No a ti. Está viendo al Dios en el que crees en ti. Amén. O hay gente que se acerca a ti por esperanza y hace un día tú pensabas ya en morirte. Dices: ay, ya llévame, Señor. Y alguien se acerca a ti al día siguiente: es que tú estás tan lleno de paz y armonía. Y tú: qué bueno que no sabes nada de mí, ¿verdad? Pero ¿sabes qué ve la gente? Que te has vaciado completamente y has optado por lo mejor de Dios. Y eso que la gente ve en ti es Cristo. Amén. Entonces Jesús le dice a Pedro: todo esto no te lo dijo carne ni sangre. Y ahora fue el turno de Jesús de hablar de la identidad de Pedro. Y le dijo: y tú eres una piedra, una roca. Sobre ti voy a establecer mi iglesia. Dios no estaba diciendo lo que lo iba a nombrar a él como el máximo líder de algún movimiento. Jesús estaba diciendo que así como la gente te considera torpe, yo te voy a usar y tú vas a ser clave, pieza clave para que yo levante la iglesia. ¿Sabes quién predicó por primera vez y 3,000 personas se convirtieron? Pedro. Fue el único de los 12 discípulos que se puso enfrente de una multitud y comenzó a hablar de Cristo en fuego, porque ya no era él no tenía nada que dar. Ahora era él vacío, creyendo que lo mejor de Dios estaba en él. Y eso trajo a 3,000 personas ese primer día y se agregaron a la iglesia. ¡Wow! Qué cosas tan grandes hace Dios, ¿verdad? Porque ese es su diseño, ese es el plan original que él tiene para ti. Amén. Y número 3, porque Dios quiere, léelo conmigo, que seas un testimonio vivo de su poder y de su gloria. Amén. Dios quiere hablar de su poder y su gloria a la humanidad. Vamos a leer Jueces 7 para darle culminación a nuestra historia de Gedeón. Gedeón, un hombre que estaba asustado, escondido, débil. Leemos juntos, por favor. Dice: entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Ok, quiero decirles lo que estaba pasando aquí. Ya Gedeón se convenció que Dios estaba con él. Ok, primer palomita. Gedeón ya se convenció que él no lo iba a hacer solo, que Dios le iba a dar elementos. Segunda palomita, así sí, ¿verdad? Ya Gedeón se convenció que él había sido escogido para ese plan de Dios, salvar a Israel. O sea, ni para donde se moviera, ya el reflector de Dios estaba sobre Gedeón. Es como cuando no tiene caso fingir demencia, ¿verdad? Porque todo está claro, Dios tiene un plan. Gedeón dijo: adelante, todo palomeadito. Pero ahora sí Gedeón sabía que el ejército que venía contra ellos ni siquiera se podía contar. Dice la Biblia que era semejante a los granos de arena en el mar.
o semejante a una plaga de langostas. No piensen en las langostas así del restaurante bien elegante. Langostas son chapulines, ¿no? Volando, ¿ok? Una plaga de langostas. Ahorita les voy a mostrar una foto de cómo es una plaga de langostas. ¿Qué hizo Gedeón? Levantó un ejército de 32,000 hombres. Pues así sí, ¿no? Adelante, vamos a pelear. Y aún así eran pocos. 32,000 era muy poco comparado a esa mancha inmensa de soldados enemigos. Y aquí va Gedeón con los 32,000. Listo, Señor, vamos a pelear en tu nombre y vamos a ganar, con todas sus armas, bien confiados, bien preparados. Y entonces Dios, ¿qué le dijo? Lo acabamos de leer: tienes demasiados guerreros contigo. Y Dios hizo algo interesante: redujo el ejército de Gedeón. ¿Cómo se llama nuestra serie? Menos es más. No diga más es menos, pero es menos es más. En las matemáticas de Dios, cuando Él quiere multiplicar, ¿sabes qué hace? Divide. Divide. ¿Qué hizo? Cuando multiplicó el pan y los peces, lo partió, lo dividió. Amén. Y cuando Dios quiere sumarte victorias, ¿sabes qué hace? Resta tus recursos. ¿Por qué es Dios así, verdad? O sea, nos pone a temblar, ¿no? Dices tú: Señor, qué pedagógico eres, gracias, pero me pones de nervios, ¿no? O sea, no entiendo tu lógica. Dios quiere que veas victoria, y parece que en el peor de los momentos ahí surge una gran victoria. Dios suma a tu vida seguridad. Y Gedeón tenía un gran ejército y Dios dijo: son demasiados. ¿Sabes cuántos hombres redujo Dios? Léelo conmigo en el siguiente pasaje. Creo que me adelanté. Sí, ok, léelo conmigo. Dice: por lo tanto, dile, sí, vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Oh my God, eran 32,000 y se fueron ¿cuántos? 22,000 y quedaron solo 10,000. Yo me imagino la cara de Gedeón: Señor, ¿qué onda contigo? Con 32,000 apenitas íbamos a hacerla y nos quitas 22,000. Pero ¿a quién quitó Dios? A los que tenían ¿qué? Miedo. ¿Sabes que las batallas en Cristo no se enfrentan con miedo? Se enfrentan con seguridad en Cristo. Amén. Se enfrentan con fe en Él. Ahora, no significa que somos exentos al miedo. Valentía, la definición de valentía no es no tener miedo, pero a pesar del temor, enfocarte en tu Salvador y enfrentar todo gigante, enfrentar toda batalla. Amén. Y sabes que el amor de Dios echa fuera todo temor. Y esos hombres se fueron y solo quedaron 10,000. Entonces yo creo que dijo Gedeón: bueno, pues ya con 10,000 vamos a ver cómo lo hacemos. Nos tocan de 20 a cada uno, vamos a echarle ganas. Y ya armó su estrategia otra vez. Tuvo que reorganizar toda su estrategia y ahí van otra vez a la guerra. Pero entonces Dios dice: espérate. Vamos a leer la siguiente porción en el versículo 4. Dice: pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía son demasiados, hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, y el Señor le dijo: divide a los hombres en 2 grupos. Hasta ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Puntos suspensivos, como las series de Netflix, ¿verdad? Ok, divídelos en 2 grupos. ¿Qué cosa le estaba pidiendo ahora Dios a Gedeón? Le dijo: eran demasiados, pero el ejército enemigo era mucho más grande. Entonces aquí Dios le da una instrucción bien específica de cómo dividirlos. Dice: en un grupo pon a todos los que beban el agua en sus manos, lambiéndola como hacen los perros. En el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos, los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Yo creo que la lógica de Gedeón fue: ok, 10,000, 300 se quedaron bebiendo el agua como perros, lamiéndola aquí en la mano.
9,700 se arrodillaron y bajaron la cabeza y tomaron directamente del arroyo. Yo creo que Gedeón dijo, bueno, pues 300 que se vayan, no es tanto. No, 300 se quedan, 9,700 se van, expulsados, ¿verdad? Váyanse. Qué lógica. 300 hombres fueron los que se quedaron con Gedeón para enfrentar a una multitud. Primero de 32,000 se fue a ¿cuánto? Y de 10,000 se fue a 300. ¿Y saben cuál era el ejército enemigo? Dice que era semejante a un enjambre de langostas, el número de ellos. Esto era semejante al ejército enemigo, y ellos solo eran 300, una manchita así como por aquí. O sea, no tenía comparación, no tenía lógica lo que Dios estaba haciendo. Pero en el versículo 7 leemos y dice: entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. ¡Wow! ¿Sabes qué Dios quiere de ti en este momento? No quiere tu inteligencia, ni quiere tus respuestas, ni tus estrategias. Quiere tu descanso en Él. Porque si tú descansas en Él, Él trabaja. Pero si tú te afanas, Él descansa. Él sigue siendo Dios con o sin tus luchas. Amén. Pero si tú decides descansar en Él, es una señal de que confías en lo que Él puede hacer en ti, por ti y a través de ti. Amén. Él no depende de tus recursos. Tú y yo dependemos de sus recursos. Tú y yo podemos experimentar su grandeza. Entonces dice Gedeón: pues vamos tomando nuestras armas. Y Dios le dice: solamente tomen en sus manos una olla de barro. Aquí traigo la olla de mi mamá. Mi mamá no vino hoy, así que no va a estar con el pendiente que se me va a quebrar, ¿verdad? Hagan de cuenta que Dios le dijo a Gedeón: vayan todos y pídanle a sus mamás la olla a la capirotada o la olla frijolera. Esa olla pídanle. O sea, aparte de ser 300 y estar haciendo el ridículo con 300, aparentemente hablando, aparte, en lugar de armas, todos traen una olla. Parece que van a hacer una coreografía mexicana, ¿verdad? Ahí van todos con una olla y en la otra mano un cuerno de chivo. No un cuerno de chivo acá, no, sino literal, un cuerno de un chivo. O sea, pobres chivos los dejaron sin cuernos, ¿no? No, en realidad era un cuerno que se utilizaba en aquel tiempo llamado shofá. No era precisamente de chivo, pero era un cuerno que se usaba para emitir sonidos, emitir música, así como sonidos de guerra. Pues venían con el shofá y con la olla, los 300. Bien machos se veían con la olla en la mano, ¿verdad? Y Dios les pidió que prendieran fuego aquí adentro. Y ahí van de noche. Me imagino que todos volteaban a ver a Gedeón. Y Gedeón bien seguro, ¿no? Esperando que Gedeón les dijera qué iban a hacer. Imagino que Gedeón no sabía lo que iban a hacer. Y Gedeón dependía totalmente de Dios. Entonces Gedeón pregunta: Señor, ¿y ahora qué? Divídelos. ¿Otra vez dividir? No, divídelos en 3 grupos: 100, 100 y 100. Colóquense ahora sí en estas posiciones alrededor del campamento enemigo que estaba dormido. Entonces se colocan y ahora sí Gedeón dice: hagan lo que yo haga. Gedeón tocó el shofá y quebró no la voy a quebrar, pero quebró la olla. Quebró la olla y en ese instante todos despertaron, sacaron sus espadas y se mataron entre sí. Todos los enemigos ese día cayeron muertos y fueron cientos de miles de soldados. O sea, Gedeón no metió las manos para destruir al pueblo enemigo, se destruyó solo, pero Dios le dio la estrategia. Amén. Primero confía. Amén. Gloria a Dios. Primero es la fe, dilo conmigo. Primero es la fe y después la estrategia. Dilo conmigo: primero es la fe en Jesús y después la estrategia. Así que Dios está ocupado ahorita para hacer algo en tu vida. Solamente confía en Él. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida por medio de su gracia. Amén. Así que en esta tarde quiero pedirte que te pongas de pie ahí en tu lugar y vamos a darle gracias a Dios, porque en Él es posible que más cosas pasen en nuestras vidas con menos de nuestros recursos. Dios es experto en optimizar. Te invito a que en tu lugar cierres tus ojos y levantes tus manos al cielo y digas conmigo al mismo tiempo: Padre Celestial, hoy estoy aquí delante de ti reconociendo mi necesidad,
reconociendo lo mucho que necesito tu intervención en mi vida y sé que no depende de mis propios recursos. Vengo con las manos vacías a entregarte todo lo que soy, a abandonarme en ti, a abandonarme en fe en ti, a dejar que tu gracia haga las cosas en mí. ¿Puedes decirlo? Señor, no hay nada que yo pueda hacer en mis propias fuerzas, porque ya lo intenté todo, pero en ti soy más que un vencedor. Dilo fuertemente: en ti soy más que victorioso, en ti soy más que ganador, en ti soy hombre fuerte, mujer fuerte. Tu palabra dice que soy valiente y esforzado. Tu palabra dice que soy fuerte en ti. Tu palabra dice que soy victorioso en ti. Señor, hay cosas que están pasando alrededor que parece que vienen en mi contra, pero mayor es el que está en mí que lo que está afuera en el mundo. ¿Puedes decirlo? Mayor es el que está en mí que lo que está afuera en el mundo, porque menos es más. Porque tú en mí eres todo frente a todos mis enemigos, frente a todos los obstáculos, frente a todos los problemas. Tú eres grande en mi vida, Señor. Gracias, Señor. Sigue dando gracias a Dios por lo que Él está haciendo en este momento en tu vida. Dale gracias a Dios por fe, por lo que Él está obrando en tu vida. Lo veas o no lo veas, aunque la higuera no esté floreciente, aunque no haya fruto en las vides, aunque no haya ovejas en el redil, enfócate en Dios, enfócate en Él, enfócate en lo que Él está haciendo.